ostiralean, azaroak 25, mundu osoan ospatzen dugu eta ospakizunarekin batera salaketa, nola ez, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna. Egun oso garrantzitsua, ikusten ari garenez tamalez egun oro, emakumeen kontrako indarkeria jarraitzen du izaten gure gizartearen kezka nagusienetako bat. Eta horren kontra gaur eta hor azpimarratu nahi dut Nafarroako parlamentuak aho batez onartu duen adierazpen instituzionala. Beraz, gaur parlamentuak hor egindako azalpenaren inguruan azpimarratu nahi dugu erabateko jarrera agertu dugula eta esan bezala indarkeri, bortxakeri honen kontrako adierazpena Nafarroako parlamentuak osatzen dugunon talde guzion ezetza. Zentzu horretan kritika bat egin nahi dut eta da Navarra Sumak egin duen, gure ustez izan duen jokabide tramposoa azkenean bat etorri da eta hor bai azpimarratu nahi dut esan duan bezala aho batez onartutako adierazpena, baina bai jokabide tramposoa izan duela azken egunotan estatu mailan izan den polemika CSI delakoaren legearen inguruan polemika ekarri ez zuen edo ekarri behar ez zuen lekura edo esparrura. Nola ez, kritika politikoa beti izan behar du, eta gehien bat parlamentu baten izan behar du bere lekua, baino oso ongi ikusi behar dugu eta oso ongi adierazi behar da non kritika politikarako esparrua eta non indarkeriaren kontrako jarrera eta jarrera adostuta. Señalaba que el próximo 25 de noviembre celebraremos el Día contra la Violencia contra las Mujeres y que el Parlamento de Navarra ha consensuado hoy, lo ha hecho por unanimidad, como no puede ser de otra manera, y en ese sentido ponerlo en valor, una declaración institucional firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Navarra Suma, pero votada por la totalidad de los grupos parlamentarios, una declaración institucional para adherirse de manera rotunda, de manera convencida, adherir a la institución, adherir al Parlamento de Navarra, a la celebración de este día, de denuncia de este día de reflexión, en torno a una de las principales lacras que en estos momentos vive nuestra sociedad, como es la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, saludar esta declaración institucional, pero hacerlo también en tono de crítica contra Navarra Suma, en la medida en que, a nuestro entender, de manera equivocada y diría que hasta tramposa, ha utilizado esta declaración institucional para introducir el debate en torno a la polémica que sacude al conjunto de la política estatal estos días en torno a la ley del sí, en un espacio que debía haber reservado claramente para la unanimidad y sin ningún tipo de polémicas. Lícita absolutamente, no vamos a cuestionarlo de ninguna de las maneras, desde Gero Abay, la posición de cualquier formación política a la hora de revisar o de criticar en concreto esta ley o la aplicación de esta ley, pero ese es un espacio político que debe quedar reservado al espacio de la crítica, de la diferencia y sobre todo de la actuación parlamentaria, tanto en este Parlamento como en el Congreso de los Diputados, al quehacer, como digo, de la crítica política, pero no en el ámbito de una declaración institucional donde lo que había que haber primado por encima de cualquier intención de introducir en el debate esta cuestión, lo que debía haber primado era la unanimidad sin ningún tipo de fisuras, incluso en el planteamiento de este debate. Otro tanto, y aquí enlazo con otra de las cuestiones que ha ocupado buena parte de la actividad de la Junta de Portavoces esta mañana, la decisión también de Navarra Suma de presentar una serie de comparecencias, la verdad que yo diría que un monográfico de final de legislatura en lo que se pretende, que no es sino la sucesión a la decisión
el pasado jueves del Parlamento de Navarra de no aceptar la constitución de una comisión de investigación en el caso de las mascarillas, por cuanto que entendemos la mayoría parlamentaria que no hay en estos momentos y encima de la mesa motivo para una comisión o para una actuación parlamentaria de esa dimensión, de la dimensión de una comisión de investigación. Continúa la actividad parlamentaria, continúa y debe continuar, faltaría más la acción de control al Gobierno de Navarra y hacerlo en este y en cuantos temas sea necesario trabajar, pero evidentemente y de ninguna manera actuar con una deliberada búsqueda de constreñir el foco de la acción parlamentaria a aquel tema en el que UPN o quizá Navarra Suma en su conjunto ha decidido focalizar el ámbito de las disputas partidarias con objeto electoral. La Junta de Portavoces ha inadmitido por cuestiones formales algunas de esas comparecencias o alguna en concreto, ha inadmitido o ha admitido, porque ha de ser así además, nadie ha buscado entorpecer la capacidad de acción de control sobre la labor del Gobierno que asiste a cualquier grupo parlamentario, en este el de Navarra Suma, admitir por lo tanto a trámite las comparecencias de la presidenta y del consejero de Desarrollo Económico, quien por cierto comparecerá pues ya no sé por qué vez, tanto en comisión o en sesiones de control del Parlamento de Navarra, para informar sobre esta y cuantas cuestiones sean pertinentes, pero evidentemente trabajar, en este caso se ha solicitado un informe jurídico para establecer bien las competencias de cada uno de los órganos del Parlamento de Navarra, pero como digo, para dirimir cuestiones de oportunidad en torno a una labor que a nuestro entender, lo dijimos ya en el pleno del pasado jueves, e insiste Geroa Bai, lo que está buscando única y exclusivamente es llegar al próximo trimestre, primer trimestre de 2023 y trimestre en el que termina la legislatura en el Parlamento, focalizando de manera interesada y deliberadamente torticera el debate en el seno del Parlamento de Navarra con respecto a la acción del Gobierno, de control del Gobierno. Esta, como digo, la posición de Geroa Bai y la lectura o el resumen de los asuntos de mayor calado que hemos tratado en el seno de la Junta de Portavoces esta mañana. Por supuesto, a su disposición si hay alguna pregunta. Si ha respondido a todo, Egunon. Perdón. A ver, que la consejera no quisiera responder me sorprende porque yo he leído, no estuve en el acto, pero he leído declaraciones de la consejera precisamente respondiendo a las preguntas que se le hicieron en el acto del sábado pasado, que supongo que es al que usted se refiere. No sé qué es lo que no quiso responder. Lo digo porque no he leído nada en ese sentido, que se hubiera callado o no he leído ni he escuchado. Y en cualquier caso, pues la respuesta sigue siendo la misma, que de ninguna manera se han quitado nombres de ninguna de las listas que tanto la Universidad Pública de Navarra como otras entidades han propuesto, porque no es solo el informe de la Universidad Pública de Navarra, son varias entidades las que han propuesto listados de nombres, no solo de nombres, sino de entornos de simbología franquista con los que trabajar, que lo que el Gobierno de Navarra, yo vuelvo a contar lo mismo, y se lo cuento cuantas veces quieran ustedes, pero que el Gobierno de Navarra lo que hace es un censo provisional sobre el que empezar a trabajar y que, por lo tanto, los nombres propuestos por las diferentes entidades siguen siendo igualmente válidos. Las propias entidades, por cierto, requieren al Gobierno y, en este caso, a la Comisión, a la Dirección General de Paz y Convivencia y a la Comisión Técnica al efecto, que se siga trabajando
en la explicitación de determinadas propuestas que se hacen, pero en cualquier caso ese censo sigue estando abierto. Le voy a poner un ejemplo por ver si esto lo puede aclarar ya. Fíjese, el otro día hemos conocido que el Gobierno central y en concreto el Ministerio de Trabajo ha retirado, creo recordar que eran 10 medallas al mérito del trabajo que se otorgaron en tiempos de la dictadura franquista. Hasta donde conocemos, las medallas al mérito del trabajo entregadas por la dictadura franquista fueron cientos. Se han retirado 10 porque, evidentemente, interpreto, estamos a la falta, según señalaba el Gobierno de Navarra el otro día, de conocer las especificidades técnicas que han llevado a esta limitación, si utilizamos el concepto a 10, conocer las cuestiones por las que se ha priorizado en este caso. Creo recordar que eran, pues quizá los nombres más evidentes al conjunto de la sociedad española, como puede ser el nombre de Franco, Mola, Sanjurjo, en fin, todos aquellos nombres evidentes, y sí uno que quizá no tiene esa trascendencia, o sí, por su implicación en la construcción del Valle de los Caídos, como era el nombre de Félix Huarte, pero insisto que entendemos que de la misma manera que el Gobierno de Navarra ha venido trabajando en este tiempo con una lista provisional, lo he dicho desde el primer día, porque hay que empezar a trabajar, lógicamente, con un marco de especificidad para poder acometer esos trabajos, esa lista está abierta. Supongo que lo mismo que en lo relativo a las medallas al mérito de trabajo, esa lista está abierta y no cerrada al resto de medallas al mérito del trabajo que se hayan podido conceder en esos 40 años de dictadura. Yo puedo repetirlo muchas más veces, pero creo que es evidente. No se han retirado nombre ninguno en la pasada legislatura ni en esta. El censo es provisional y siempre en manos del Departamento y en concreto de la responsabilidad de la Dirección General de Paz y Convivencia en ir avanzando y, evidentemente, el hacerlo en un trabajo que ha de contemplar cuestiones bien importantes. La primera, el que aquellas condecoraciones, aquellas laudaciones que se hubieran podido hacer en el marco de un ejercicio connivente con la dictadura debe ser revisado, pero hacerlo también, porque a veces olvidamos, y creo que esto es esencial, hacerlo también en el reconocimiento a aquellas personas, a aquellos colectivos que sufrieron de manera especial e injusta, en algunos casos con el asesinato el más extremo, los rigores de la dictadura. Y en eso, fíjese, en eso creo que es donde el Gobierno anterior y este, en materia de memoria histórica, y me estoy refiriendo a Navarra, hizo un trabajo brillante, encomiable, que de ninguna manera se puede olvidar. Yo lo quiero reivindicar hoy aquí. El reconocimiento a los funcionarios públicos de Navarra que, por el hecho de defender la democracia en aquel momento y el Gobierno de la República, pero en cualquier caso el régimen democrático, sufrieron asesinato. El de aquellos maestros y maestras que sufrieron otro tanto, o el oprobio del destierro, o incluso el de su destierro profesional, que fue durísimo. El Gobierno de Navarra llevó a cabo la pasada legislatura, y creo que esto es importante recordarlo, el primer banco de ADN relativo al reconocimiento de los restos que en fosas comunes se han venido encontrando a lo largo de estos casi 8 años, pero desde luego, como digo, de manera en una iniciativa pionera en el conjunto del Estado, que está dando la mayor de las satisfacciones a muchos hijos, pocos ya, a muchos nietos que siguen buscando los restos de sus familias. Con todo esto, creo que se puede comprender perfectamente que no hay mayor vocación de transparencia, que no hay mayor vocación de reconocimiento a la memoria histórica que el que inició el Gobierno de la pasada legislatura en Navarra, precisamente en Navarra, y que tiene seguimiento en otras actuaciones, como ahora estamos viendo en otras instituciones. Que lo que en su momento se dejó perfectamente establecido en las actas de las comisiones y en los acuerdos tomados tanto en el Gobierno de Navarra como en la propia Comisión Técnica no era sino un censo provisional, lo era con esa vocación, lo sigue siendo con esa vocación, y con esa vocación creo que debe seguir trabajando el actual Gobierno de Navarra, y permítame desear que los que vengan, porque son muchas las personas en esta comunidad que siguen necesitando del reconocimiento de la memoria de sus mayores, del encuentro
con aquella historia perdida en lo personal o en algunos casos también en lo profesional y, por lo tanto, el trabajo en positivo y el trabajo severo y riguroso, como se hizo y, como no dudo, se va a seguir haciendo. Tenemos aprobada el viernes, tras el debate del Estado de la Comunidad, tenemos aprobada una propuesta de resolución en la que se insta precisamente a seguir trabajando en esta línea y en esta materia. Por lo tanto, yo creo que la consejera sí contestó. Desde luego vengo haciéndolo, no lo sé, luego me he podido perder algo evidentemente, pero he leído declaraciones en las que contestaba claramente. Insisto en que desde el lunes pasado creo también venimos respondiendo y yo espero haber aclarado las dudas en torno a un trabajo que no entiendo dónde tiene el problema en avanzar en los términos que venimos señalando.